Azotó la puerta con toda la fuerza que su delgado cuerpo pudo darle. El impacto retumbó por las paredes haciendo vibrar afiches, cuadros y una estantería que se desplomó sobre su cama. A lo lejos pudo escuchar la voz de su madre, reclamándole por hacer semejante rabieta en una situación tan delicada. Con el poco desarrollo emocional y conductual que se tiene a los 10 años, el pequeño Alexei Sullivan no podía aceptar que esa fecha tan importante en la niñez, la Navidad, fuera arruinada por un repentino viaje de emergencia por una situación familiar. Algo había ocurrido la noche anterior con uno de sus primos y debían partir de inmediato para poder acompañar a esa parte de la familia con la que nunca había estrechado una relación. Aguantó el viaje sin borrar la expresión de enojo de su rostro en todo el camino. Cuando finalmente llegaron a la ciudad donde vivía el hermano mayor de su madre, ya había cedido un poco a la situación y se encontraba más dispuesto a acompañar a los demás. El barrio donde su tío había vivido toda la vida le resultó desagradable, era la primera vez que visitaba esa casa, que le pareció linda por fuera, pero aún más por dentro. En el momento que se bajó del auto, le dio una mirada al resto de la cuadra. Unas 4 o 5 casas tenían un aspecto descuidado, lo que le provocó un inmediato sentimiento de aversión hacia todo lo que había en el barrio. No se preocupó por las formalidades, con su edad solo le interesó investigar el hogar de su primo, con quien compartía además del lazo sanguíneo, la misma edad. No había hablado mucho con él, y apenas pudo recordarlo de alguna reunión del pasado. Revivió con su mente alguna ocasión en que pudo haber compartido algo mínimo con su pariente, que ahora sabía, se encontraba desaparecido. Pudo recordarlo como un niño modesto y bastante tímido, por eso mismo no pudo exhumar de sus recuerdos algún diálogo que hubiera compartido con él. Acabó en su cuarto, mientras todos los demás familiares hablaban en la sala. Aquella habitación no era más grande que la suya, y no tenía nada que pudiera resultar interesante o atractivo, estaba decorada con juguetes tan infantiles que hasta para él, resultó algo rudimentario. Una ventana con forma circular captó su atención y terminó observando a través de esta, a un bosque que se extendía desde el patio trasero hasta el horizonte que apenas pudo divisar. Intrigado, salió de la casa sin llamar la atención y se adentró entre los árboles, saltando la cerca que su tío había pintado hacía pocos días. Solitario, se internó en aquel bosque blanco, trabajando dificultosamente para poder caminar entre toda la nieve que había. Aquel color adquirido por el invierno le resultó fascinante, y se dejó perder mientras miraba los árboles cubiertos de nieve y escarcha, jugando de vez en cuando con su aliento y el vapor que salía de sus vías respiratorias. Conservando la actitud despreocupada que tenía incluso desde que le comunicaron la desaparición de su primo, no le importó que el tiempo pasara y acabó sentado sobre un árbol caído. No pasaron más de 10 minutos cuando escuchó algo detrás suyo. Oculto entre los abetos que había alrededor, creyó distinguir la voz de un niño. Siguió lo que ahora eran murmullos más audibles, pero sin poder identificar lo que decían. Terminó a las orillas de un lago congelado, no era muy extenso, de hecho, era lo suficientemente mediano como para permitirle ver una sombra en la mitad del lago, sobre el hielo. Era aquello lo que producía aquellos murmullos. En un principio, no supo qué hacer, hasta que teorizó que aquella figura se podría tratar de su primo desaparecido, que probablemente se había extraviado al intentar volver a casa. Aún así, era lo suficientemente listo como para conocer los peligros de aquella situación. Así que concentró su cavidad torácica y gritó. No hubo respuesta de aquello que estaba acostado sobre el hielo. Volvió a insistir. Nuevamente, nada. Resignado, se dio media vuelta para intentar hallar el camino hacia su casa. En menos de un segundo, pudo sentir que algo desde lo más profundo de su mente se proyectaba en su imaginación, una palabra que recorrió e hizo temblar cada parte de su cuerpo. Emisario. No pudo entenderlo, e inexplicablemente sintió como su corazón era abrumado por un sentimiento que jamás había experimentado antes, como algo maligno que se manifestaba en su cuerpo, se paseaba por sus vasos junto con su sangre, para terminar nuevamente en su corazón, donde con cada latido, aquella sensación se intensificaba. El pequeño Alexei estaba al borde del colapso, y aún más cuando de su boca salieron unas palabras que él no había pensado en decir. Voy a morir. Pero, aquellas palabras no fueron pronunciadas por él, y lo supo porque no lo sintió en su tráquea, sino que aquella aterradora frase había sido comunicada desde un abismo que estaba creciendo en su interior. Y entonces las lágrimas empezaron a recorrer su rostro mientras aquella cosa maligna evolucionaba dentro de su cuerpo. Aun con las manos en la boca, impactado de sobremanera por lo que acababa de decir inconscientemente, se dio media vuelta para mirar al lago.
El pánico lo dominó cuando vio que la silueta sobre el hielo ya no estaba. Su mente volvió a proyectar la misma palabra: emisario. Dominado completamente por sus instintos más básicos de supervivencia, salió a correr, sin ninguna dirección en particular, intentando escapar de las proximidades del lago, mientras aquella palabra parpadeaba intensamente en su cabeza. Emisario, emisario, emisario. Y eso no fue lo que más le aterrorizó en su vida, pues mientras aquella cosa seguía dentro de él, le hizo ver una escena que nunca podría olvidar. Y es que, mientras Alexei se perdía en el bosque, alejándose del lago, pudo sentir que aquello en su interior se desvanecía conforme su distancia con aquel lugar aumentaba. Pero antes de que la cosa abandonara completamente su cuerpo, le dejó ver y saber, que mientras él corría hacia su casa, el emisario devoraba a su primo, aún con vida, satisfaciéndose con su dolor, mientras el llanto de aquel niño se perdía entre esos hermosos abetos disfrazados con escarcha.